En el México antiguo, todas las culturas se caracterizaban por ser politeístas, y los mexicas no fueron la excepción. Su dios principal, al que le rendían culto, era Huitzilopochtli, dios de la guerra y guía de los mexicas. Esta deidad surge de uno de sus mitos más famosos, el de la Coyolxauhqui. Este mito nos cuenta la historia del Cuautlicue, madre de los 400 surianos, y de una hermana llamada Coyolxauhqui. Cuautlique tenía a su cargo la responsabilidad de barrer como penitencia en Coatepec la montaña de la serpiente. Un día, cuando ella barría, cayó debajo de ella un plumaje, el cual recogió y puso en su seno. Poco después, este desapareció y la mujer quedó embarazada. Al enterarse de esto, los 400 se enojaron mucho con ella, en especial la Coyolxauhqui, quien decía que los había deshonrado y que como consecuencia tendrían que matarla. Cuando Cuautlique supo que lo querían hacer con ella, se entristeció mucho, pero Huitzilopochtli, quien llevaba en su vientre, le dijo que todo estaría bien. Mientras tanto, los 400 y su hermana planeaban la muerte de su madre, y cuando por fin se pusieron de acuerdo, se pusieron en movimiento guiados por la Coyolxauhqui. Cuautlique subió enseguida a la montaña y le advirtió a Huitzilopochtli que ya venían por ella, y él le dijo que no se preocupara. En eso, Huitzilopochtli nació siendo adulto y armado, con una serpiente de fuego. Le quitó la cabeza a la Coyolxauhqui, cuya cabeza quedó a las orillas del cerro. En cuanto a los 400, Huitzilopochtli los persiguió y solo unos pocos lograron escapar. Otro de sus dioses más importantes era Tlaloc, dios de la lluvia, señor del rayo, del trueno y del relámpago, el que hace fluir los manantiales de las montañas. Durante los primeros años, los gobernantes iniciaron el sometimiento de los pueblos cercanos a Tenochtitlán. Después, durante el gobierno de Moctezuma I, el quinto Tlatoani, los mexicas consolidaron su poderío, y en este periodo el Templo Mayor sufrió una ampliación total. Su máximo esplendor se dio con la llegada de Moctezuma II en 1502, quien a partir de las conquistas del emperador Itzcoatl y la formación de la Triple Alianza con los señores de Texcoco y Tacuba, extendió su hegemonía por casi toda Mesoamérica. Sin embargo, poco después empezaron a tener algunos problemas, porque el pueblo mexica comenzó a abusar de esta alianza y exigían demasiados sacrificios, lo cual causó descontento en los otros pueblos. Pero a pesar de esto, cuando llegaron los españoles, el imperio azteca abarcaba casi todo lo que hoy son los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, México, Morelos, gran parte de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y lo que hoy es Guatemala. Poco antes de que llegaran los españoles, se le había advertido a Moctezuma que iban a llegar unas personas brillosas, que eran completamente diferentes a ellos, y que venían montados en una especie de bestia nunca antes vista. Todo esto indicaba que ellos iban a ser como una nueva especie de dioses. Tiempo después, Moctezuma fue notificado por sus súbditos que habían llegado unas personas extrañas por la costa, de lo que hoy es Cozumel, y le dijeron que venían montados en una especie de bestias, y que además su piel era diferente a la de ellos. Con base en esta descripción, Moctezuma lo único que podía pensar era que se trataba de los dioses que le habían advertido. Entonces fue dejando entrar a Hernán Cortés poco a poco, hasta la ciudad de Tenochtitlan, donde Moctezuma y Hernán Cortés se conocieron y utilizaron como traductora a la Malinche. Moctezuma le permitió la entrada de los españoles, sin embargo la relación entre ambos pueblos era muy inestable, debido a sus diferentes costumbres y tradiciones. Un día los mexicas iban a realizar un sacrificio, y esto a los españoles les pareció muy raro, y se enfrentaron a ellos, comenzaron a matar a los indígenas. Esto es lo que se conoce como la matanza de Templo Mayor, y este hecho es lo que detonó la ruptura en la relación entre ambos pueblos. Cuando Cuauhtémoc y Cuitláhuac se enteran de lo que había pasado, se enojan con Moctezuma por haber dejado entrar a los españoles y lo matan a pedradas. Después fueron por los españoles y los persiguieron hasta la carretera México-Tacuba para sacarlos de la ciudad. Ya este hecho se le conoce como la Noche Triste. Cortés decide tomar la ciudad y se unen con los tlaxcaltecas para rodear Tenochtitlán y planear una estrategia. Cortan los suministros de agua, hacen barcos y esperaron un poco a que se empiecen a morir de hambre los aztecas. Cuando los españoles llegan a esta ciudad, se encuentran con un pueblo muy débil debido a la hambruna y algunas enfermedades que habían traído los mismos españoles.
Aprovechando esta situación, queman el Templo Mayor, el Palacio de Moctezuma y mataron a Cuitláhuac. Solo faltaba Cuauhtémoc, el último tlatoani, a quien fue perseguido hasta Tlatelolco, en donde se dice que le quemaron los pies. Ahí se reflejan algunas de las prácticas de la Santa Inquisición que realizaban los españoles. Con este hecho, finalmente, el 8 de agosto de 1521, cae Tenochtitlán y se empieza a moldear la Nueva España. Hernán Cortés decide darle el nombre de Nueva España a todas las tierras conquistadas. A partir de 1521 se empezó a dar un proceso de cambio muy complejo, en donde los españoles querían imponer su religión, costumbres y educación a los indígenas, además de que querían explotar la tierra lo más que se pudiera. Este cambio fue muy difícil porque había muchos obstáculos en juego. Uno de los principales era el idioma, ya que requerían de traductores para comunicarse. Lo más complicado fue tratar de imponer la religión católica de los españoles al pueblo mexica. Para esto, la Iglesia jugó un papel muy importante, ya que tuvieron que traer sacerdotes franciscanos y jesuitas para empezar con este proceso. Muchos aztecas es evidente que se rehusaron ante esta imposición, ya que ellos tenían sus propias creencias, pero esto no le importaba a los conquistadores, y si alguien se rehusaba, lo torturaban tal como lo hacían en Europa en esa época. Poco a poco, los españoles fueron sometiendo a todo el pueblo. Lo malo es que ellos pensaban o tenían la idea de que los indígenas no tenían la misma capacidad intelectual que ellos, y los hacían menos de muchas formas. De la misma manera, españoles e indígenas se empezaron a juntar, y así se hicieron las mezclas, como los mestizos y los criollos, y dado esto, fue necesario hacer nuevos estamentos sociales. Sin embargo, aún quedaba un poco de la cultura azteca, y los españoles se dieron cuenta de que si educaban a los niños como ellos querían, los mismos niños iban a empezar a erradicar la cultura desde adentro. Con esto, y el hecho de que los sacerdotes les ordenaron destruir los códices y escritos de los aztecas, la cultura poco a poco fue desapareciendo y muy poco se pudo recuperar. Y así fue como el imperio más grande y poderoso de Mesoamérica fue conquistado y sometido a manos de los españoles. No olvidemos nunca quiénes somos y de dónde venimos. Los misioneros aprendieron las lenguas indígenas, elaboraron diccionarios y gramáticas, y utilizaron la expresión ideográfica y las representaciones teatrales para llevar a cabo la evangelización. No todos los misioneros protegieron y ayudaron a los indígenas. También hubo quienes los obligaban a convertirse a la nueva religión por medio de la violencia y la aplicación de crueles castigos. El más utilizado fue el llamado días de caza, donde los españoles, cuando se encontraban aburridos y querían imponer respeto, para evitar que las personas se salieran de control, les ponían un maquiavélico juego. 10 hombres prisioneros combatían contra 5 perros enormes, alanos españoles. La ventaja numérica les hacía creer que estas personas tenían una posibilidad de ganar, sin saber que estos perros estaban totalmente entrenados para asesinar, y su fuerza era capaz de matar a un hombre con solo un mordisco. A pesar de esto, los nativos hacían su mejor esfuerzo, e indudablemente terminaban siendo devorados por las criaturas. Otro método de sometimiento físico son ejecutados evidentemente entre ellos. La mutilación de orejas, narices, senos femeninos se ejecutaban con la intención de hundir psicológicamente al nativo. Las formas de sometimiento abarcan violaciones, quemaduras y castigos ante el resto de las comunidades. Tomando el miedo como herramienta principal, los españoles secuestraban y acechaban a los indígenas a tal grado de orillarlos al suicidio. Los franciscanos fueron los primeros frailes en arribar a la Nueva España entre los años de 1523 y 1536. Su preocupación principal fue la de evangelizar a los nativos de estos nuevos territorios. Fueron los primeros que se interesaron por introducir un nuevo conocimiento. Los indios en un principio escondían sus deidades en los montes y lugares apartados de caminos y poblaciones. Además, volvían a sus antiguas ceremonias y sacrificios, incluso humanos, como antes de la conquista. Al enterarse de lo que los indios hacían, los frailes se indignaron y empezaron la destrucción de ídolos, así como de templos, códices, vestimenta y ornamentos de la cultura indígena. Pero no solo se preocuparon por conocer todo el aparato religioso para combatirlo, sino también para conservar memorias de ello. Casi todos los cronistas dan inicio a sus obras con un breve resumen de la cultura indígena, pero de entre ellas destaca la del fray Bernardino de Sahagún, que destaca por su paciencia, rigor científico y fuentes de información. Los frailes también aprovecharon las coincidencias religiosas en la cultura indígena y la española
para mejorar la doctrina que estaban dando.